Hi, Hola, welcome back bienvenidos to de the vuelta al Lumrin. Lamrim. And Y boy, we bueno, left this poor dejamos a esta lady pobre señora whose children cuyos had hijos habían died, whose muerto, parents cuyos had padres died, habían whose muerto, husbands cuyos had maridos died, habían muerto who had been buried y que había sido enterrada viva alive a few algunas times, veces and we y left la her. dejamos. She finally Finalmente, came to where the Buddha ella was, llega a and donde estaba el something Buda y strange algo happens. The extraño Buddha sucede. stands El up Buda se levanta a lo far lejos. away. I guess it's in the Supongo garden que of está en el Jetavana jardín in de Shalastri, Jetavana, en where he Shravasti, taught the donde Dharma enseñó Guru. el cortador de And he diamantes. looks at her Y él and la he mira says, y dice, "Welcome." bienvenida. And it's supposed to be Y se very strange supone that que the es muy Buddha extraño que el stand Buda up se ponga de pie for someone else who para walks in alguien the room más que entra en and la says habitación welcome. y dice And he bienvenida. says, "Come Y to él me." dice, ven a mí. And then she's Entonces embarrassed to ella stand siente up because she vergüenza de doesn't have any ponerse de clothes pie on porque no lleva because ropa she puesta. was just dug out of a grave by a Ella acaba de ser wolf, right? desenterrada de una tumba por un lobo. So here we go. Así que aquí Then vamos. Then the Buddha said to Entonces el Kungawa, Buda le who's dijo that? a Nanda, yay. Pume de la kanchik means get some clothes significa on this ponle algo de lady. ropa a esta señora. Give this Dale lady some ropa a esta clothes. señora. Kanchik, che katselpa. Katselpa is a very high honorific Es word. una muy You elevada know, palabra hippie honorífica para Kuma el índico. kukyene. Then she's telling the Entonces story. ella está Kuma means contando la me, historia. feminine. Significa yo en Ancient, femenino, ancient, antiguo, ancient. antiguo. So this sutra is Así very que este old. sutra es muy antiguo. Kukyene. I put the clothes Me on. puse la ropa Chombadeki shabla gua chaksalte. And I did a y prostration le hice to una Lord postración Buddha al and señor touched my Buda head to y his toqué sus feet. pies con mi cabeza. Dalak tuptsewa gonne, please love Por me. favor, Please ámame. show me Por your love. favor, muéstrame tu amor. Dagrapta chuanu. And please Y ordain por me. favor, Please ordéname. grant me Por favor, the vows of concédeme a los nun. votos de una monja. And this Tim usually Y it esto means en to hurt general somebody. significa herir a G-N-O-D. alguien. But here it's the Pero aquí imperative es of el loa, imperativo, which means to nepad, which means to give a que to grant significa vows. conceder votos. So you won't see it. Así It's que no lo one out of verán, es 10,000. uno de cada 10,000 y tantos. So she's not asking the Buddha to No le hurt está her. pidiendo al Buda que la lastime. Okay. Che sobra. I Ella requested dice, him. yo se lo pedí. Chomdadeki kungawala katsalte. And then the Buddha said to Entonces Ananda, el Buda le dijo a Ananda, "Pumedeki good damula te." Let's turn this entreguemos a esta woman mujer over to Ke Damo. Ke Damo. Ke means significa all the todos beings los of the seres universe. del Damo universo. means the lady in charge of Significa all la the dama beings of al the mando universe. de todos los seres del And universo. this is a name for Y este es un nombre Prajapati, para Prajapati, who was the Buddha's foster que fue la mother. madre adoptiva del Buda, And the Buddha's own mother puesto que died la about a propia week madre del after she Buda gave birth. murió una semana después de And darle a then luz. he spent his Después whole él pasó toda su childhood infancia being taken care bajo of el by cuidado de Prajapati. Prajapati. And then Y when he luego, became cuando the él Buddha, se convirtió en el Buda, she became the first ella nun se convirtió en la of primera all monja in de this world. todas There's a en este picture of her mundo. here. Hay una imagen de ella aquí. Kind of corny. Un poco I cursi. thought that boy, Pensé this que, picture's bueno, probably este cuadro painted by probablemente lo había some crazy pintado person in algún loco en France or Francia o algo something, así. but it's actually Pero en painted in realidad Sri se Lanka. pintó en Sri Lanka. This is a Esta es painting una of pintura de Prajapati Prajapati and y el Lord señor Buddha, Buda. and she was his Y foster ella fue su madre mother. adoptiva. So Buddha says, take this Entonces Buda homeless dice, lady who toma a just esta crawled out mujer of a sin grave hogar, and que turn acaba her de over to arrastrarse para Prajapati, salir de una tumba, y and entrégala she a can drop the Prajapati. chung shik, Y ella imperative puede, tense. tiempo She imperativo, can ordain ella this puede woman. ordenar a esta mujer. So it's also También es interesting interesante that the que el Buddha is Buda asking le a está woman to pidiendo a una ordain a mujer woman. que ordene a otra mujer. And nowadays, Y hoy I en think día, a guy creo has que to un be there, hombre tiene right? que estar ahí, Jigme ¿verdad, or Jigne? something? Sí, cierto Yeah, but número that's de kind of strange. hombres. It seems like in the Pero es un poco original extraño. times, Parece que en Buddha's aquellos like saying all tiempos the ladies Buda can take estaba care of the diciendo ladies, como you know. So, todas I las don't know. señoras pueden cuidar de las Probably señoras. No lo changed at sé, some point. probablemente cambió en algún momento. All Muy right. bien. Dene kya damu komaratu chungne. Then Entonces Prajapati Prajapati ordained me me. ordenó. Como na dembashi chuten. She taught me the four Ella me higher enseñó las truths. 4 verdades Como tuma superiores. taktu. Just after I Justo después heard de about escuchar these four acerca de esas truths, 4 you know, verdades, ya everything sabes, is todo es suffering. sufrimiento, There's a cause of hay the una causa del suffering. You can sufrimiento, stop the puedes suffering. detener el sufrimiento And there's a y hay path un to stop camino the para suffering. detener el sufrimiento. Sundu sunenten chepe. I worked Trabajé very muy hard to duro practice para what she practicar taught me lo que about the ella me four enseñó sobre las truths. 4 verdades. Darchamba top. What's that ¿Qué mean? significa eso?
I top Dachomba. I Yo achieved logré yo logré, Arhat. I me became convertí Arhat. en un So it's so Arhat. cool. Eso es genial. You don't, to be honest, you don't Para ser see a honesto, lot no of ves muchas stories of ladies historias de reaching señoras Nirvana alcanzando in the nirvana ancient en los books, libros antiguos, because it was such a porque era una male-dominated cultura tan culture. dominada por los In hombres. this Pero en story, esta historia, she's the ella heroine. es el héroe, la heroína. Dachomba top day. I achieved Arhat. Yo logré ser Arhat. And very Y muy importantly, importante, I gained the power obtuve el to poder see all de the ver events of todos the los past, eventos del pasado, the future, del futuro and the y del present. presente. So I could see Pude what was ver lo que going estaba on, pasando, you know. Which is a segue lo cual by es una Lord Buddha into transición the del next señor section. Buda Okay, hacia la here's the siguiente what's the sección. next section gonna ¿Cuál be? será la siguiente sección entonces? They're gonna tell the story of why she Van a got buried contar la twice. historia de por qué fue enterrada All this 2 stuff, veces y okay? todas esas cosas. Geloma Dainam Kinmeba. Remember that she has Recuerda que like ella 500 tiene como nuns around 500,000 her. monjas a su She's alrededor. telling a Ella está story. contando She's una already historia, ya famous. es famosa. What did they ask her to start this ¿Qué le story? pidieron para empezar esta historia? ¿Cómo empezó esta The historia? nuns came to her Las and monjas said, vinieron a ella y le dijeron, todavía sentimos, we still feel todavía nos attracted sentimos atraídas to por los guys chicos, and to having a nice por tener una house casa and, bonita. you know, we Sabes, became nos nuns, convertimos but en frankly, monjas, we're pero still attracted to francamente guys. todavía We're nos still atraen los attracted to chicos, having a todavía nice nos atrae house tener and una stuff. buena casa y todo eso. What ¿Qué karma karma did you hiciste do antes before de that? eso That you could get the para karmic tener maturations las that you have maduraciones described to us? kármicas que nos What? has descrito? Since you're an arhat, Como eres un arhat, you can see all the past puedes ver history. toda la historia So you pasada, can así tell que us puedes contarnos why you por went qué through all this pasaste por stuff todo esto in en el the past pasado, before you became antes a de nun. convertirte en And monja. she's- Y and por by the way, her cierto, su motivation is to motivación encourage es them animarlas not to be a no attached estar to apegadas a la family. vida familiar. Geloma Udbala, Kid Tarpon Nyun Chick, you guys Escuchen. listen up. Kid La Tempajao, and I will tell Ahora you les what contaré happened qué before sucedió all antes de that, todo esto. what was the karma ¿Cuál fue that el I had to karma go por el through que all yo that. tuve que Shameless. pasar por todo esto? When David turned Yun Rainbow Shigna, so long Hace ago, mucho once tiempo, upon a érase time, una vez, Kim Dak Shindu Chugla Shigla, Shindu Chukpa Shigla, there was a que very había un wealthy padre de household. familia muy rico. Pu Mepanle, he hadn't had Él a aún son no había yet to tenido un carry on hijo his family. que siguiera con su linaje Chunma familiar. Shiglang, so he took on a junior wife. Así que tomó a Chunma una esposa joven. means a second wife. Significa una segunda esposa. Lan- Disculpa. Chunma de la Shindu Chamba. He had a Tenía lot un of chamba montón to that Chunma. Yeah, now amor. here's chamba Sí, in the aquí sense of en el sentido de worldly. amor Okay. mundano. Rimba Malemba Chunma de, and because Y of por that, eso, before en poco long, the tiempo, Chunma got ascension. consiguió un... Yeah, got pregnant. Sí, Okay, quedó good. embarazada, bien. Yeah, remember? She ¿Te got acuerdas? ascension. Ella tuvo a un ser Meaning sintiente, she got lo que pregnant. significa que quedó Dawa embarazada. Tsangne, when the time was En el right, momento second adecuado, paragraph, segundo párrafo, when the required 9 cuando fuera el months had momento, passed, cuando los 9 meses Kyushu requeridos Tete. pasaron, Say means significa... say is the Buddhist Es la palabra word for budista born, para because nacido, in Buddhism porque en the el word budismo la born palabra refers nacido to se refiere a la conception. concepción. So say means to drop Así out. pues significa abandonar, means come out of the significa womb. salir del vientre. So we would Así say que born. diríamos nacer. Kyoshik ni de la chamshin dukpadzino. And Y the el husband esposo y and la wife, esposa Kyoshuk, were very much in love sentían with mucho that amor boy. por ese niño. And Dukpadzinto kept him Lo very, mantuvieron muy... he looked very Él era muy attractive to atractivo para ellos, them. Dupa is the Duke in Dungao. But pero it means the significa lo opposite, so contrario. this is Así que tricky. esto es You have to be engañoso. careful Tienes when que you tener translate. cuidado cuando lo It estén means, traduciendo. they Significa couldn't que keep their no eyes podían off dejar de mirarlo. Okay. Dene Chenme Dinyam de Samsung. Then the older Entonces, wife, la esposa what? mayor, ¿qué? La First primera wife. esposa. Well, she got jealous, right? Bueno, ella se puso Of celosa, course. por supuesto. Dinyam de Samsung. Como ni, she Se said to dijo a sí herself, misma, yo soy soy de una casta alta y soy espiritual, ¿sabes? Pertenezco a una casta espiritual, la casta de los nómadas probablemente. Por cierto, esto no es... This is Esto es Pume. Pume. Okay.
Sí, significa mujer, que significa alguien sin un determinado órgano, que es una mala palabra. Pero es la palabra tibetana para mujer, que significa nacimiento inferior. Las dos palabras antiguas para una mujer. Probablemente mujer es similar, por cierto. Y luego, aquí significa que significa no tengo un hijo. Por lo tanto, significa la línea familiar. Sopa significa alguien que continúe con la línea familiar. Así que no tengo un hijo que continúe con la línea familiar. Y luego, si este chico crece, él se hará cargo de la línea familiar y tendrá un montón de dinero y posesiones. Él tomará posesión de todas las posesiones de nuestra familia y no me las dará. Ellos no me las darán. Ahora aquí es lo contrario. Y sufriré. Voy a querer. Ella tuvo. ¿Qué es eso, Tim? Una de las aflicciones mentales. Ella se puso celosa. Se puso muy celosa. Este significa matar. Ella pensó, ella tuvo el pensamiento, voy a matar a este niño. Y luego viene una historia muy terrible. Significa la parte superior del cráneo del niño. Ella metió una aguja en la parte superior del cráneo del bebé. Significa aguja. Significa ella clavó una aguja en la parte superior de la... Y lo hizo de tal manera que nadie podía ver que había un agujero ahí. Así que clavó una aguja de tejer en su cabeza y la sacó lentamente y se aseguró de que nadie pudiera ver el lugar hacia donde empujó la aguja. Es terrible, terrible. Es decir, cocinando al niño. Ahora tienes que matar a tu hijo. Es muy raro. Ese chico también, antes de tiempo, falleció. Su vida pasó. Y la esposa más joven, ¿cómo se llama? Cayó inconsciente. Y luego, cuando se recuperó, dijo, le dijo a la mujer mayor, creo que mataste a mi hijo. A veces significa cruzar el océano del sufrimiento. Y hay un verso famoso en la ceremonia de los votos de Bodhisattva, cuando decimos, liberaré a aquellos que aún no han sido liberados. Este es el verbo utilizado ahí, cruzar el océano. Pero aquí significa discutir con alguien. Así que ella discutió con la esposa mayor. Creo que mataste a mi hijo. Significa la esposa mayor negó las acusaciones. Significa, es antiguo. Estas son todas palabras muy, muy antiguas. Significa hacer un juramento. Jurar por tu Biblia o jurar algo. Si es verdad que maté a tu hijo, entonces en todas mis vidas futuras, que mis maridos sean mordidos por serpientes venenosas y mueran. Ella dice, si es verdad que lastimé a tu hijo, entonces que en todas mis vidas futuras mis maridos sean mordidos por serpientes y mueran. Y si por casualidad tengo un hijo, que se lo lleve a un río. O que sea consumido por un lobo. Significa que suceda. Si fui yo quien mató a tu hijo, entonces hago un voto. Este es mi voto. Y que me entierren viva a mí en una tumba. Y que incluso me coma yo la carne de mi propio hijo. Si es verdad que lastimé a tu hijo.
que la casa de mis padres se incendie y que todos los que viven ahí sean quemados. Ella juró así. Adivina quién es la esposa mayor de esos días. Ella dice, ya sabes, Utpala, Loto Azul está diciendo, adivina quién era ella. ¿Qué significa eso? Soy yo. Fui yo. Y luego pasé por todos esos sufrimientos en este cuerpo. Las monjas reunidas le dijeron, ellas le dijeron, pero ahora cuéntanos el karma que hiciste para poner los ojos en el Buda y hacer que el Buda se levante, te salude y te pida que te acerques a él. Y luego para que el Buda disponga que seas ordenado. Y luego alcanzar para ir al... Sí, para llegar al final del ciclo del dolor. ¿Puedes contarnos la historia buena de por qué más tarde en tu vida conociste al Buda y fuiste ordenada y te convertiste en un arhat? ¿Qué pasó ahí? Ella dijo, Utpala dijo, en una vida anterior, aquí en Varanasi, y Varanasi si vas ahí, es decir, tienes 5.000 años de antigüedad, puedes sentirlo. La gente que vive en Varanasi jura que es un universo aparte. Dicen que no es parte de este mundo. Y puedes... Tantas cosas extrañas pasan en Varanasi. Así que de todos modos, había un lugar llamado el lugar de los santos. Había muchos santos viviendo ahí. Eran budas autodidactas y oyentes y no budistas que poseían los 5 tipos de clarividencia. Que si te esforzaste con el texto de Ben Kramer, ya sabes lo que son. Entonces hubo, no sé si la ortografía aquí está mal, pero parece ser un par de budas autodidactas fueron al pueblo, a la ciudad, para mendigar comida. Y la esposa de cierta familia, de cierta cabeza de familia, por cierto, es el nombre del primer nivel de Bodhisattva. Se llama alegría extrema o algo así. Tuvo una alegría extrema. Y por cierto, tal vez es significativo aquí, que la misma palabra. Sí. Y con mucho gusto le ofreció una comida a los monjes y les hizo ofrendas. Aquí está la palabra. Por cierto, estos sutras muy antiguos son tan útiles, ¿verdad? Así que aquí está la palabra Pakpa, que normalmente significa Arya. Aquí significa elevarse. Así que ese Buda autodidacto estaba, es una muy buena comida. Se elevó hacia el cielo. Y salió fuego de su cuerpo. Luego, él dejó caer lluvia sobre Varanasi para hacer feliz a todo el mundo. Si alguna vez has estado en Varanasi en verano, está a 44 o 45 grados. La gente muere caminando por la calle, hace tanto calor. Él mostró varios milagros en los que estaba ya sea caminando, acostado o sentado. Estos son los modos tradicionales de pasar el día. O estás sentado, o estás caminando, o estás acostado. Significa que estuvo todo el día mostrando milagros. Y esa ama de casa dijo que en un futuro yo también sea como él. Eso es genial. Es tan genial que él esté volando por el cielo, que está disparando fuego y que pueda hacer llover sobre toda la ciudad. Quiero ser como él en mi vida futura.
hice esa oración. La ama de casa que hizo la oración en aquellos tiempos antiguos en Varanasi, ¿qué significa eso? Esa era yo. Esa era yo. Por lo tanto, ¿qué va a decir ella? ¿Qué es eso? ¿La traducción de esperar que venga algo? ¿Qué va a decir ella ahora? Y es por eso que vi al Buda, por eso me saludó, por eso me ordenó, por eso me convertí en Arhat. Vamos a ver, traducción anticipada. Por eso significa por eso conocí al Buda. Y por eso mi mente fue liberada. Y me convertí en un Arhat. Y esta es una frase muy conmovedora. Ella dice, sí, significa sí, de acuerdo. Así que conseguí ser Arhat, pero antes de eso pasé por una vida que era como si alguien sostuviera unas pinzas de hierro rojo ardiendo en mis pies. Es como si alguien estuviera sosteniendo hierro al rojo vivo en mis pies durante toda la vida anterior a eso. Ella dice, sí, llegué a ser Arhat, fue genial, pero no olvides que antes de eso toda mi vida fue como que si alguien me estaba quemando con un gran pedazo de hierro rojo candente. Significa en las plantas de mis pies. Sí, para sostener la práctica en tu... De acuerdo. Entonces, estas 500 monjas que escuchaban su historia resultaron ser de casta muy alta antes de convertirse en monjas. Aquellas que habían estado escuchando lo que ella enseñaba Z-A-D. Esto significa desaparecer. Normalmente lo usan para zapatos. Ya sabes, neumáticos de automóvil. El hule se desgasta. Se desgasta. Sus deseos de repente desaparecieron. Su deseo de tener una vida normal hogareña simplemente desapareció. Y empezaron a ver la vida familiar como un don. Significa un pozo de barbacoa para una vaca. Significa brasas rojas brillantes. Así que empezaron a ver la vida en el hogar como un pozo de fuego, de brasas incandescentes. No es un lugar donde quisieras estar. Significa una prisión. Y este instrumental es el comparativo, que significa vipassana, ¿verdad? Que significa supervisión. Así que empezaron a ver que la Kim era la. La vida en el hogar era peor que estar en prisión toda tu vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Con ese, de repente se despertaron. Estaban como, oh Dios mío. Lo entendieron. Y de repente, todas sus imperfecciones, mala, ¿de acuerdo? Obtuvieron vimala, ¿de acuerdo? Todos sus malas obtuvieron vimala. Y se fueron a... Y luego, todos se convirtieron en arhats. Las 500 damas se convirtieron en arhats, solo por sentarse ahí con ella. Eso me parece bastante fácil. Significa en una sola voz. Las 500 nuevas arhatesas dijeron:
Le dijeron a la monja, loto azul, Utpala. Éramos... ¿Qué es esa canción? Gracia asombrosa. Estábamos encadenadas a nuestro apego a la vida hogareña, pero rompiste las cadenas y nos enseñaste a ser libres. Porque nos enseñaste el Dharma, hemos sido... ¿Sabes? El nombre de mi lama es... Hemos escapado del sufrimiento del samsara. Bien, si conoces bien los sutras, podrías oler que estamos llegando al final. Entonces el Buda se levanta y dice algo. Entonces el Buda se levantó. Esta enseñanza de la monja Utpala es impresionante. Puedo sentirme como el Dalai Lama poniéndose de pie y diciendo, eso es impresionante, eso es una buena enseñanza. Cuando veo a mis estudiantes enseñándose entre sí y alguien llega a un alto nivel espiritual porque estaban sentados juntos y enseñándose unos a otros, me hace tan feliz. Y entonces creo que eres una verdadera hija del Buda. Entonces me hace sentir que tú eres una verdadera hija del Buda. Si veo a mis hijas haciéndose arhats entre sí, eso hace tan feliz a papá. Esto no significa tantra, significa que las alabó. Él dijo, wow, ustedes son increíbles. Cuando dijo esto, todos se sintieron felices. Ese es el 25. Con esto concluye el capítulo 25 del Sutra sobre los sabios y los tontos, nombrado el capítulo de la monja Utpala. Yay, hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase. No olvides por qué tuvimos esto. ¿Por qué hay esta historia aquí? Porque Buda está tratando de decir, no siempre puedes ver las relaciones que has tenido en el pasado. Puedes ir a través de toda tu vida y, a menos de que te conviertas en un arhat, no entenderás por qué llegan todos los problemas a tu vida. Y sobre todo, no reconocerás quién ha sido tu madre antes. Genial. Yay.